Sabéis que la fuerza siempre normalmente la hace la ciudadanía. Entonces se propuso el implicarnos un grupo de afectados, empezar una plataforma, la hemos constituido, se llama Que no pase más. Hay 3 objetivos básicos en lo que vamos a hacer. Uno de ellos es el apoyo y guía de todas las víctimas por errores médicos. Nosotros somos de vez en cuando una noticia que sale en algún momento en el telediario con un destello fugaz y a partir de ahí se apaga y ya está. Esto es la selva. Tener que ir a defender como nosotros tenemos que ir a defender los casos que estáis todos aquí, a los juzgados, esto ya es miserable lo que están haciendo con nosotros. Muchos de los que estáis aquí sois víctimas de las negligencias o los errores, los accidentes médicos, llamadlo como queráis, pero es que muchos de vosotros sois o vais a ser víctimas de la justicia. Llamémoslo accidente, llamémoslo hecho que ocurre como fruto de no la intencionalidad, pero sí como un accidente, como puede ser un accidente de tráfico. Quizá equiparando y haciendo un concepto equiparable, quizá fuera más propicio a que la sociedad entendiese que esas cosas pasan, pueden pasar y deben ser indemnizadas, como los accidentes de circulación, por ejemplo. Pasamos muchas vicisitudes después de perder un familiar, de desamparo total, o sea, tanto a nivel de acompañamiento, a nivel de gente que te comprende, como a nivel después de tener que litigar con las aseguradoras, con los médicos. Se les hace pasar por un segundo calvario, que es decirle que es mentira, que todo está bien hecho, a veces de una forma u otra, ¿no?, sin que las historias clínicas coincidan con lo que ha pasado, y entonces la gente se siente engañada, se siente además defraudada, tomada del pelo. Yo tenía muy claro que tenía que denunciar, porque algo raro había pasado, porque de una operación que en 48 horas tenía que estar en su casa, se había complicado todo, y todo era tan surrealista y un final tan desastroso que algo tenía que haber pasado. Las víctimas de negligencias del sistema sanitario somos, digamos, unas víctimas escondidas. Es mejor que nadie sepa nada. Estas situaciones no son desgracias aisladas. Se puede entender la mala suerte, pero no estamos hablando de mala suerte, estamos hablando de situaciones que necesariamente generarán situaciones desgraciadas. En definitiva, estamos hablando de algo que no puede pasar más. Creo que de alguna manera tendríamos que organizarnos, las personas que hemos pasado por este sufrimiento, y hacer que esto no pase más. Eso fue en el 2010, me sentí mal, fui donde al hospital municipal, iba con un dolor abdominal bastante fuerte, ellos me dijeron que eran gases, me mandaron a la casa con un enema, yo me coloqué el enema, no me hizo nada, luego empecé en la tarde con vómito, volví a ir al hospital, me dijeron que me quedara tranquila, que esos eran gases, que los iba a botar. Bueno, me vine con el tratamiento, luego en la noche del día siguiente me volvieron a llevar, donde fue que ellos decidieron dejarme y hacerme exámenes. Cuando ellos me examinaron, ellos decían que era una apendicitis y yo les decía que no, porque yo era operada de apéndice. La dejan ingresada, no van haciendo nada, la señora se iba infectando, llegó un shock séptico y con las manos ya negras y la derivaron a Can Ruti. Y simplemente le quitaron el cálculo, le quitaron la piedra. Rafa, hola, cariño, mira, mi vida, mira, hola, ¿quién soy yo?
¿Quién soy yo? ¿Quién es Fede? ¿Quién soy en mi vida? ¿Quién soy? ¿Dónde estamos? No sabes dónde estamos. En casa estamos, mi vida. En mayo hizo 10 años. El 13 de mayo le hicieron la biopsia, una biopsia prostática, que en sí no tenía que ser nada. Nos fuimos para casa pensando que, bueno, que todo iba a funcionar. A la mañana siguiente nos levantamos, desayunamos, nos fuimos a pasar el fin de semana y al llegar allí pues tenía fiebre. Se tomó la temperatura, es una persona muy metódico, hizo una escala mirándose cada 2x3 la fiebre y al final llegó a 39 y cogimos el coche y nos bajamos para Barcelona. No veían lo que estaba pasando, entonces las analíticas veían que iban empeorando, pero no sabían el por qué. No hacía más que suministrarle líquidos y el cuerpo no expulsaba líquidos. Le hicieron una pequeña punción a nivel de, bueno, cerca del pubis para poder evacuar todo el líquido, estando ya mejorando su situación de incomodidad que tenía y no preveyendo que lo que se veía encima es un desencadenante muy grave que iba a ser un paro cardíaco, que es lo que al final acabó siendo. Vamos a la calle a pasear. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dime. Después que me sacaron del quirófano, me metieron a la UCI del hospital. Cuando salí de ahí al mes y medio, ya salí, que fue cuando me vi las piernas ya totalmente negras. Ya yo sabía que la decisión de esto era amputarme tanto las piernas como los brazos. Cónchale, ¿cómo es posible de que yo haya quedado así? Que me da tanto sentimiento. Dije llorar a mi nieto, pero no llore, mamá. No es que no me da, sí me da esa tristeza de verme en las condiciones que yo quedé, más que yo era una persona tan activa que yo no le decía a nadie que me hiciera nada. Yo hacía todo. Ella era enfermera en su país, había venido aquí para ver a sus hijos y se volvía, y no tenía medios económicos. Entonces ya lo que buscó es lo que sea más rápido, un procedimiento civil, 1 año, pero que no es 1 año, porque claro, tienes de poner la reclamación a Zúrich, primero haces el escrito diciendo que ha habido una negligencia médica, que le vas a solicitar una reclamación, no contesta, tienes de estudiar el tema, tienes de hacer los informes periciales, poner la demanda y el procedimiento. Pues en total tardamos 3 años o 3 años y algo. Debería existir una pensión provisional, de hecho existe en el tema de accidentes de circulación. Entonces lo que resulta incomprensible es que en las cuestiones de daños por accidentes médicos esto todavía no se haya planteado. Y esto es esencial, porque estamos en unos procedimientos que son muy largos, que dejan desprotegido a la víctima durante muchísimos años incluso, y esto en cambio no pasa en el tema de accidentes de circulación, que suelen ser procesos mucho más rápidos y en los cuales la víctima, por lo menos desde un inicio, tiene garantizado un mínimo de supervivencia o esta pensión para cubrir el descalabro que le ha supuesto en su vida, en sus ingresos económicos, precisamente el accidente. Lo que convulsionó el tema de las reclamaciones por accidentes de circulación fue que la gente podía reclamar. ¿Por qué? Porque se conceptuaba como un riesgo. Y como existe riesgo, existe la obligación del que lo provoca de repararlo. ¿Qué sucede? Pues que aquí hay un lobby, la compañía o las compañías aseguradoras. Entonces, ese lobby, que son las compañías, son las que están de alguna manera forzando que en este área de las negligencias médicas no se siga la misma trayectoria que en su momento se hizo con los accidentes de circulación, porque saben que eso lo que lleva es la deriva de pagar, y lo que no quieren es indemnizar al perjudicado. En la praxis médica se dice que tiene que ser culpa, pero no, es una actividad de riesgo. Y ese criterio de actividad de riesgo, que es lo que configura una reclamación posterior, esta no se aplica y no existe. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que esa responsabilidad por riesgo, porque es una actividad de riesgo la ciencia médica y la actividad médica, se configure como tal. Y que se diga que aquí lo que está ocurriendo, cuando algo ha pasado y ha salido mal, es un accidente médico. Siempre ocurrirá, siempre habrá el negligente que le llaman a su casa, oiga, que este señor está muy mal, venga usted corriendo y no va. Y esto es un omiso. Esto es otra cosa, pero habrá errores. Pero los errores no hay por qué coger y darle una carga de profundidad de una negligencia médica cuando es un error.
porque a veces lo que ocurre es que la dirección de arriba es la que está provocando estos errores, y por lo tanto habrá una desorganización hospitalaria, y esto tiene que tratarse de otra forma. Un accidente puede ocurrir a pesar de que todo se haga correctamente. Por ejemplo, en el ámbito de la medicina hay situaciones o hay técnicas que llamamos técnicas agresivas o invasivas que comportan un cierto riesgo. A pesar de que se realicen correctamente, se puede producir ese accidente, que es un efecto secundario de un fármaco, en una intervención quirúrgica, pues una complicación que aparezca, etc. En estos casos, esta situación, insisto, a pesar de que se ha hecho todo correctamente, el resultado no ha sido el esperado. Y para la persona afectada tiene derecho a que se restablezca en parte la situación que tenía previamente. En el ámbito de la salud probablemente no se podrá restablecer la salud que ha perdido, o si ha habido muerte, por ejemplo, es evidente que esto ya es irrecuperable, pero como mínimo tendrá derecho a una indemnización por ese accidente que ha sufrido. Y para eso están pues, las pólizas de responsabilidad civil, los seguros, etc. La compañía aseguradora creo que está muy satisfecha de que haya aumentado mucho estas reclamaciones extrajudiciales, nos evitamos todo el coste que lleva un procedimiento, y como antes se liquide un siniestro, pues la compañía lo prefiere. Estos siniestros que pueden durar 8 o 10 años, al final tienen más coste los intereses que la indemnización. Por tanto, desde un punto de vista asegurador, yo no soy ni auditor, soy médico, pero le puedo decir lo que aprendo de lo que me explica la aseguradora, lo que le interesa es que los siniestros se terminen pronto. El Colegio de Médicos y su aseguradora les interesa que no se reclame para evitar el pago. Y lo que hace el colegio y la aseguradora es proteger al médico. En otros países, cuando una persona tiene un error médico, una malpraxis, una lesión, el médico le dice, oye, mira, aquí hay un seguro, lo pongo a tu disposición, diré que ha pasado esto y que paguen lo que tengan de pagar. Aquí lo que le dice el Colegio de Médicos y la Aseguradora, hey, tú callado. Si podemos evitar el pago, pues no pagamos, que nos demanden. Y tendría que ser al revés, oye, tú lo has hecho mal, y lo has hecho mal reiteradas veces, oye, dejas de ejercer. Uno asume que cuando se somete hablamos de una intervención quirúrgica, cuando se somete a una intervención quirúrgica hay un riesgo inherente. Una cosa son los riesgos inherentes a la intervención quirúrgica bien realizada, y otro caso son los riesgos o los percances que se puedan producir dentro de esa intervención quirúrgica cuando la técnica no ha sido correcta o la preparación de la intervención no ha sido lo suficientemente cuidadosa para realizar la intervención. Es decir, esto yo pienso, y aquí es donde está la diferencia. Es decir, porque muchas veces te encuentras con que te enarbolan el consentimiento informado y dices, oiga, sí, aquí pone todo esto, pero si las cosas se hacen bien. Porque, mire, por mucho que firme el paciente, si la actuación no se ajusta a protocolo, aquí no hay consentimiento informado que valga. Los consentimientos informados también están, dados la vuelta, como pasa con la mayoría de las leyes, para el beneficio del médico o de la propia administración. Yo no puedo asumir que entro a un quirófano para salir peor que estaba. Y no lo puedo asumir porque si a mí me dicen que voy a salir peor que estoy, simplemente no me opero. Luego se juntó que cuando le hicieron la reanimación dentro del hospital, lo más curioso pues que el paro de carro está incompleto, ¿puede ser? Sí. No, el personal se demora casi 5 minutos. Todo esto que está denunciado delante de un juzgado y un juzgado lo encuentra normal, o sea que te puede darte un paro dentro de un hospital, que tarden 5 minutos en reanimarte, porque por desgracia cuando tienes un paro, a lo mejor solo son los 2 primeros minutos son los que te van a permitir remontar el paro y continuar tu vida normal sin tener unas secuelas, o a lo mejor secuelas mínimas. Desgraciadamente con 5 minutos queda que tienes una ausia cerebral y estás en coma vigil,
coma vegetativo. Nosotros entendíamos en este caso que una sepsis no puede estar en urgencias, tiene que estar en una UCI, convenientemente monitorizado, y entendíamos, mi compañero entendía, que si se hubiera monitorizado correctamente se hubiera detectado la patología cardíaca y se hubiera podido prevenir. En cambio, esa patología no se detectó hasta después de la parada cardíaca, que no recuerdo de memoria, pero fueron varios días que el paciente permaneció en urgencias. Si a ti te da una historia clínica y el especialista, el perito te dice, oye, mira, no es viable, tú le explicas a la familia el por qué no lo es y lo entienden. Pero si es viable y tienen razón, que no te la den es muy duro, porque tú estás pagando para tener una buena sanidad, para tener una buena educación y para tener una buena justicia. Y que la justicia quede solamente en manos de una sola persona es duro. Y cuando tú vas allí, la gente dice, pero es que él lo verá, él lo entenderá. ¿Cómo no me va a dar la razón? Choca. Tú porque lo ves más días y es tu trabajo, pero a la gente desde fuera le choca y tienen razón. ¿Cómo no les va a chocar? Es muy cruel, es que es muy cruel, ¿eh? Es que yo no sé cómo pueden, sinceramente. No sé cómo puedes desestimar algo que no solamente es claro, sino que hay un sufrimiento detrás. Muy duro. Cualquier juez que tenga un poquito de sentido común, porque solo es cuestión de sentido común, que alguien diga, bueno, a ver, el caso de que se trata, una persona que hace una biopsia de próstata y acaba en coma vigil. Pues dices, si a cualquier persona de la calle le salta, detecta algo diferente, un juez desde luego que va a decir, hombre, ¿aquí qué ha pasado? Y va a decir, oye, desde luego que la vida no te la pueden dar, recuperártela, pero te van a poderte decir, oye, decirle a un médico, lo has hecho mal, tú lo has hecho mal, pues resulta que no, que te dan una sentencia que te dicen que bueno, que no ven nada mal. Todo esto ha sido muy doloroso y muy largo, muy largo. Esta es una materia que es muy, muy dolorosa. Tan dolorosa que como no hay asistencia previa por parte de los servicios públicos, servicios privados que han tratado a la gente en sus negligencias médicas, viene destrozada. Esta materia tiene un gran componente de daño moral, de daño psicológico y que no se quita, porque de una forma u otra se puede mitigar, pero no se olvidará. La única forma de hacerlo es, en su momento, ofrecer una reparación personal hacia este tipo de personas, hacia este tipo de asuntos. Y como no se hace, el daño que se viene es muy grande y el sistema no prevé solución ninguna. Lo que hacen incluso cada vez es machacarlos más. Se le machaca por una parte a nivel médico y luego se le suele machacar a nivel judicial. Arcaico, penoso, tedioso, lento, controlado por unos cuantos, inaccesible, caro, injusto. Lo que dice la gente de la calle, la justicia es injusta, pues muchas veces, por desgracia, y poco profesional, incluso te diría. Muchas veces poco profesional. No hay, creo que falta el profesional de verdad, el que quiere impartir justicia. La justicia ciega, ¿eh? Per citar o no. O sigui, aquest el de sempre. Sí. I aquest, doncs... Existe una sensibilidad en torno a las personas afectadas por los accidentes médicos o imprudencias médicas, llamámoslo como queramos, que no tiene un adecuado reflejo en la legislación actualmente y que además ha dado lugar a una práctica en los juzgados y tribunales que yo casi diría que está viciada por esos problemas legislativos. Yo creo que hace falta abordar el problema de una forma seria, atendiendo a que los problemas pueden ser específicos de este tipo de afectados, sin que ello suponga tampoco romper con el régimen de garantías que ha de regir siempre para cualquier tipo de problema en el ámbito jurisdiccional o cualquier tipo de problema de daños o lesiones, pero estableciendo unas pautas específicas para esos problemas específicos que ellos tienen. Sí, ciertamente podríamos considerar que la Administración tiene
una serie de privilegios que la situarían en una posición de prevalencia frente al particular en el procedimiento que se sigue ante estos juzgados. Hay una serie de circunstancias que benefician netamente a la administración. Volvíamos a llevar otro caso exactamente igual, con el mismo hospital, otra amputada. En vez de manos y pies son dedos. Y casi, lo normal es que la aseguradora dijese, oye, es el mismo hospital, le pasó lo mismo, vamos a pagar. Pues no, volvemos otra vez a hacer lo mismo. ¿Por qué? Si ya se sabe que ha habido un error. ¿Por qué tienes que volver a hacer a esa persona otra vez? Es que no tiene lógica. ¿Por qué? Porque la aseguradora lo que está evitando es el pagar. Buenas tardes. Hola. Hola, cariño, es Gloria Mirella. ¿Gloria? ¿Te recuerdas de mí? La chica que le pasó el accidente. Sí. Ay, Gloria, qué alegría. igual. Cuánto gusto me da escucharte. Igualmente, mi amor. ¿Dónde estás? Pues yo estoy aquí en casa. Mi vida antes era una maravilla. Trabajaba en lo que más me gustaba del mundo, en el autobús. Me encantaba eso de haber cada día a un sitio, para otro, para aquí, para allá, pom. Me encantaba. Ella acudió al despacho porque vio el tema de Gloria en la televisión. Entonces lo vio y contactó con el despacho. Y nos dijo que le había pasado lo mismo, que ella había estado ingresada en el Hospital Municipal de Badalona, que había tenido que era un proceso infeccioso también, que había ingresado un par de veces y que le había pasado lo mismo. Al final la habían tenido que derivar a Can Ruti. Y bueno, cuando fue recuperando, y ya una vez que la subieron a planta, al cabo de una semana, me parece que fue en septiembre, el 12 de septiembre o aproximadamente, fue cuando ya amputaron. Y pensé, si lo tienen que hacer, ¿qué hago? ¿Me pego un tiro? A ver, agradable no es, porque yo no me puedo poner un zapato en condiciones. Yo he sido, de los zapatos, he sido amante de los zapatos, de los más bonitos que han habido, de tacón, de todos los colores, que me encantaban los zapatos. Y parecerá una tontería, pero yo no me puedo poner mis zapatos bonitos. Mira qué zapatos llevaba yo entonces. Zapatitos, sandalias de estas de verano, mira, mis pies, Mira, mis manos, mis uñas siempre arregladitas. La amputación de un brazo es una secuela, una lesión, consecuencia de un accidente de circulación, una negligencia médica, que en el baremo de circulación existe, porque en un traumatismo, consecuencia de un accidente, se puede dar una amputación del brazo, ¿vale? Bueno, esa secuela existe, luego si hay una negligencia médica me puedo ir a ese baremo y coger esa secuela y asimilarla a la negligencia. Hay algunos, por ejemplo, jueces o juristas que dicen que sería interesante tener un baremo de daños sanitarios, que sería bueno tener unos juzgadores especialistas, unos jueces especialistas en responsabilidad profesional médica. Hay diferentes variables. Yo le diré que con el baremo actual como el baremo anterior se puede aplicar de forma bastante importante todas las secuelas que pueden aparecer. Pueden haber casos que no, pero por analogía se puede hacer una puntuación bastante aproximada. Yo creo que a lo que tenemos que llegar es a que exista un baremo específico de accidentes médicos, porque hay determinadas secuelas, como son, por ejemplo, pues los retrasos diagnósticos que pueden generar una serie de daños, que esto no lo puedes de ninguna de las maneras incardinar dentro de lo que es la relación de secuelas que aparece en un baremo de accidentes de circulación. En el baremo de accidentes de circulación, por ejemplo, no existe secuelas que vengan derivadas, por ejemplo, de una cesárea, porque las consecuencias derivadas de una cesárea posiblemente es que no se van a dar normalmente en un accidente de circulación. Yo no sé si es que fueron las prisas o se pusieron nerviosos o no lo supieron hacer, pero al abrirme la cesárea me cortaron una vena uterina. Vieron que salía mucha sangre y vieron que algo no iba bien, porque sacaron a mi hijo. ¿Quién es el padre? ¿Quién es el padre? Dijo mi marido. Yo, hijo, toma, ¿qué tienes a tu hijo? Claro, mi marido se quedó así. ¿Qué pasa? Tenemos que ir con la madre porque nos ha complicado un poquito la cosa.
Yo estuve 11 días en el hospital de Berga, y como en el hospital de Berga no veían lo que tenían, ni me hacían pruebas ni nada, pues como el tiempo iba en mi contra, todo eso fue pudriendo todos los órganos de mi cuerpo. Y nada, cuando abrieron, pues la matriz me la tuvieron que quitar, estaba podrida, los ovarios también, las trompas también, el útero, los riñones me tuvieron que dar puntos, el hígado también, me lo pudieron salvar, los intestinos me los tuvieron que vaciar todos, limpiarlos y me los volvieron a poner bien. Pasa que tengo muchas bridas, tengo muchos problemas intestinales y la infección fue hasta los pulmones. Luego cogí un derrame pleural. Aquí lo que había, de una forma u otra, es lo de siempre, esta falta de medios. Y como hay una falta de medios, esta falta de medios se concreta en que, de una forma u otra, cuando se quiere hacer una asistencia adecuada para la patología que presenta la paciente, como no se ponen estos medios adecuados, porque estamos fin de año y Reyes, cuando nos queremos dar cuenta, ha llegado una situación tan catastrófica que al final ha habido personas que han quedado en una situación han quedado estériles. Pero como la persona está, como estás diciendo, hay varias más. Sobre todo gente que ha perdido los niños. ¿Cómo es que no hay una persona preparada en urgencias en un hospital tan grande como el Hospital General de Cataluña un día antes de festivo? Sí, da igual, un día cualquiera, de 7 días a la semana tiene que haber alguien preparado para poderlo atender, y si no, que haya alguien que pueda atender al teléfono y venir a ayudar. Nosotros tuvimos 7 horas para que nos atendieran y nadie quiso hacer absolutamente nada. Estaba embarazada, me quedaban 2 semanas para la fecha prevista del parto y noté como si hubiera roto aguas. Y bueno, al comentárselo a Pau me dijo, ostras, no, lo que tienes es sangre. Entonces enseguida fuimos corriendo al hospital y estuve pues desde las 10 de la mañana hasta las 4:10 no decidieron actuar, ya cuando sí se detectó que la criatura estaba en parada cardíaca por segunda vez. Entonces nosotros ya desde el principio pedimos por favor que nos asistieran, nos tuvimos que discutir hasta con el personal de urgencias para que... Se enfadaron hasta con nosotros, que cómo que nosotros íbamos a saber más que ellos. Y nosotros que llevamos 4 horas, 5 horas sangrando sin parar de sangrar y realmente nadie se ha planteado hacer nada. No, cuando llegue vuestro médico a las 8 de la mañana y nadie actuó hasta que fue demasiado tarde. La criatura salió con constantes vitales en vida, con daños cerebrales totalmente irreversibles. De hecho, al final no había respuesta cerebral y tuvimos que proceder a desconectar a la criatura porque en cualquier momento entraría en colapso y iba a fallecer, y se optó por desconectar para que no sufriera, al menos que no sufriera. Hubo un momento que le dije a la doctora, por favor, cuídame que todo salga bien, porque tengo una niña pequeñita de la que cuidar, y se rió de mí. Me dijo, ¿pero qué dices? Que solamente estás de parto, ¿eh? ¿Sabes? Y claro, cuando ves todo lo que pasó después, dices, te reíste de mí, me dijiste esto y mira lo que pasó. Fuimos a ver a nuestro ginecólogo, el ginecólogo que nos trató, no el que nos tenía que tratar el parto, es un equipo que hay, un ginecólogo que es el que atiende todo el proceso, toda la gestación, y luego un obstetricio que atiende al parto, ¿no? Y fuimos a verle, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Estábamos en un estado de shock, y le preguntamos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y se les ha ido totalmente de las manos, esto no tendría que haber pasado. Dices, bueno, pues por lo menos sabemos que ha habido un error, ¿no? Pero luego te dice, pero a mí no me lleváis a juicio porque yo no voy a declarar nada. Entonces, en ese momento, tu cuerpo reacciona y dices, pero ¿cómo puedes estar diciendo esto? O sea, que me estás diciendo que un compañero tuyo ha metido la pata, que tú lo sabes, en el hospital lo saben, y que nadie va a venir a decir, oye, que has metido la pata, reconócelo al menos, que reconozcan el error que ha habido. Saber que hay que hacer algo y no hacerlo por lo que sea. ¿Por qué no estoy preparado? Pues porque no estoy preparado, pero alguien tendrá que responder por ello. Nosotros estamos ahora en un proceso de juicio. Hemos además optado por un proceso penal. ¿Cuándo es penal? Y siempre hablamos de una negligencia inexcusable. Algo que nunca debió suceder. Un centro hospitalario con una persona que entra en urgencias es porque tiene algo que no puede esperar a mañana y que se encuentra muy mal. ¿Quién lo debe valorar? El médico. Pero tenerlo 12 horas sin la asistencia necesaria, eso es una negligencia inexcusable, es un procedimiento penal, desde mi punto de vista. ¿Cuándo puede ser un procedimiento civil o contencioso? Bueno, aquí depende de contra quién queremos ir, ¿no? A quién queremos reclamar. ¿A quién le vamos a reclamar?
a la administración pública, a la administración sanitaria, quiero decir, al ICS, al Servei Català de la Salud, o vamos a ir contra la aseguradora que cubre el riesgo de esa responsabilidad de los médicos. Supongo que somos de los países tercermundistas en este sentido. Si lo comparas con Europa, Europa está muchísimo más avanzada. Existen ya organismos para que las partes, para que la víctima pueda dirigirse y tratar de llegar a un acuerdo, una especie de mediación o conciliación con la administración o con el médico para llegar a un acuerdo. Existen baremos, unos baremos específicos y unos baremos amplios y con cantidades resarcitorias correctas, y hay una trayectoria muy distinta a la nuestra. Nosotros estamos proponiendo que lo que haya sea un organismo público, con un aseguramiento público, que sea el que nos emita un título, una resolución, por así decirlo, que remitiendo a lo que es el riesgo que se ha pasado por esa persona, por habiendo sido tratada y ha quedado mal, se reconozca y sirva para reclamar. ¿Cómo hacerlo? Pues sobre la base de que haya un organismo en el cual se sienten las partes, con sus abogados, asesores médicos, y a partir de aquí ese organismo público dicte una resolución, y esa resolución sea luego, en caso de no admitirse por ninguna de las partes, llevada a la actividad judicial. Esto pensamos que sería lo adecuado, porque si no, lo único que se hace son eternizar los procedimientos con un sufrimiento y un daño moral para la gente que no tiene que pasar. Mi mujer, en el año 2003, decidimos que tenía que operarse, de hacerse una reducción de estómago. Después de 7 años en la lista de espera de Can Ruti, Germans Trias de Badalona, para poder operarse por el sistema público, en un momento determinado nos indican que las listas están cerradas, que no, ella pesaba 188 kilos y decidimos pues irnos a la privada. El 5 de noviembre se operó, se nos dijo que todo iba perfecto, que en 2 días, en día y medio, 2 días, le daban de alta y para casa. Vale, el día y medio se convirtió hasta del día 5 hasta el día 13 que fallecía. Después de 10 años yo no puedo venir por aquí, no, es muy duro, porque cualquier muerte es dura, pero si una persona muere por una enfermedad, por un cáncer, que el sistema sanitario lucha o porque su agonía no sea tan larga o por curarlo, es muy diferente la sensación y el sentimiento que queda a los familiares que la dejadez de que tu padre se ha muerto por un negligente, porque un médico no ha hecho lo que tenía que hacer. Mi padre sufría de dolores abdominales en un costado y después de las pruebas el médico le dijo que tenía barro en la vesícula, no llegaba a hacer piedras, tenía barro, y que bueno, le recomendó operar y quitar la vesícula para evitar que se formaran piedras. Después de la operación sale el cirujano y nos dice que todo ha ido bien, que le han abierto la herida, le han lavado, le han suturado y que todo ha ido bien. El anestesista, con la cara desencajada, que nos estaba diciendo con estas palabras textuales: no sabemos lo que os ha dicho el cirujano, pero este señor está muy grave, está con todas las constantes mantenidas. Y tras 18 días, desde la primera intervención, muere el día 3 de septiembre de 2004. Luego, cuando nos hicieron el informe pericial y el doctor que nos hizo el informe vio todos los datos, allí supimos lo que le habían hecho realmente a mi padre, que fue en la operación el cirujano perforó con el láser de laparoscopia el duodeno de mi padre, lo suturó y no le hizo una vigilancia posoperatoria. O sea, ahí hay un fallo, ahí está la diferencia entre fallo y negligencia. Puedes tener un fallo, pero tienes que tener una vigilancia. Si esa persona tú la has perforado, puede haber bilis que esté saliendo y producir una peritonitis, y en cambio lo que hizo fue suturarlo y mandarlo a planta, como si no hubiera pasado nada. Mi vida es mi hijo Adri. Él es mi vida, él tenía 18 años, él entró con una neumonía y salió con los pies por delante. El día 28 nos dejaron estar toda la noche con él, fue su última noche, nos dejaron estar toda la noche con él y nos dijeron: hemos podido conseguir una máquina de hiperventilación, hemos podido conseguir de la zona de pediatría, es hasta los 14 años, pero bueno, Adri tiene 18,
pensamos que, bueno, si se lo aplicamos, pues a lo mejor puede ser beneficioso, ¿no? Era lo único que podía salvar ya a mi hijo. La puñetera máquina la trajeron, que debían ser las 11 de la noche. Nosotros estábamos allí, su padre y yo, cogidos de la mano de mi hijo. Y la máquina estuvo allí a las 11, a las 12, a la 1, toda la noche, y no vino nadie a conectarle esa máquina a mi hijo. Yo cada 10 minutos salía al pasillo a decirle al doctor que por qué no le conectaban esa máquina a mi hijo, que mi hijo estaba muy mal. Y me dijo: señora, es que estamos saturados de personal, no tenemos personal suficiente, y los doctores que tienen que venir a conectar esta máquina están salvando otras vidas tan importantes como la de su hijo. Esa fue la contestación que yo tuve del doctor que ese fin de semana llevó a mi hijo. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, entró el nuevo doctor de guardia, nos llamó y nos dijo si éramos los padres de Adri, Milán, Cecilia. Le dijimos que sí. Nos dijo que sí sabíamos en qué situación estaba nuestro hijo, y nosotros le dijimos: es que yo solo me salía decirle: es que la máquina ha estado ahí toda la noche, pero nadie se la ha conectado. Y entonces me dijo: es que ahora no hace falta que ya se la conectemos porque su cuerpo ya no lo aguanta. Es que el sistema falla, y el sistema falla quizá ahora con el tema de los recortes sanitarios, pues fallará más, lógicamente. Si los facultativos y los médicos disponen de menos medios para poder hacer diagnósticos o para poder estudiar, habrá más errores médicos. Es decir, si están limitadas pues, las pruebas diagnósticas, las derivaciones, hay listas de espera, pues lógicamente, aunque sea un buen facultativo, estará limitado. Los ciudadanos en este periodo han tenido también que aportar muchas más cosas que antes no tenían. Por ejemplo, ha habido un encarecimiento de la aportación en relación a los medicamentos, ha habido fármacos que han sido excluidos, que antes estaban financiados y ahora no lo están. Ha habido un incremento en las listas de espera, especialmente de aquellas situaciones o procesos que no ponen en riesgo la vida del paciente, pero todas estas incomodidades también las ha sufrido el paciente. Por tanto, yo creo que el esfuerzo conjunto de profesionales, pero también de los pacientes, son los que han preservado que esa drástica disminución de recursos no se correlacione con una disminución en relación a los indicadores de salud, pues de esperanza de vida, de complicaciones, etc. Trabajar en condiciones cada vez más penosas, cada vez más estresantes, trabajar con mayor presión asistencial en función de una realidad incuestionable de recortes, de insuficiencias económicas, de no cobertura de bajas, de menos personal, de más presión, de derivaciones, de privatizaciones, supone trabajar en unas condiciones muy lamentables. Trabajadoras, trabajadores, profesionales, soportar guardias largas, enormes, con una presión tremenda, en el peor de los casos supone un incremento de la posibilidad de error. Esto está absolutamente reconocido y esta es una realidad que es imputable realmente a la perversión de unas políticas económicas y sanitarias que están recortando la inversión en salud pública y en sanidad pública. Desde luego se ha incrementado mucho las reclamaciones por responsabilidad médica. Probablemente sí que existe una mayor sensibilización, pero es que también hay un mayor número de errores. Es decir, la dinámica que se sigue en los hospitales induce a la producción del error. Podemos decir que desde el 2009 en Cataluña hay una estabilización de las reclamaciones de forma distinta a lo que estamos viendo a nivel internacional, como por ejemplo en Estados Unidos, que hay una situación de malpraxis crisis, que es la que se llama, o por ejemplo en Francia, en Alemania, países anglosajones, por ejemplo en Inglaterra, donde hay un problema, ¿no?, con el problema de las reclamaciones contra los médicos, ¿no? No es la situación que hay en estos momentos en Cataluña, en nuestra comunidad autónoma, sino que hay una estabilización de las reclamaciones. Las reclamaciones se han incrementado sobre todo por la mayor sensibilización de la gente que es víctima de un accidente médico, de una negligencia médica, de que no te puedes quedar al margen, sino de que tienes que reclamar. Que el hecho de reclamar implica que tendrá que haber una mejora en la prestación del servicio y que esto no le pueda pasar a otra persona.
es muy difícil conllevar la pérdida de un familiar y estar 10 años litigando en juzgados, reviviendo constantemente el mismo suceso. Nuestro caso fue con fallecimiento, pero hay gente que queda en coma, por ejemplo, y queda con un problema en casa y el juicio tarda 4 años en salir. Esto es inconcebible. 4 años esperando a que te den la razón y en el 90% de los casos no te la dan. Nosotros tuvimos mucha suerte. En el 90% de los casos no te la dan. Y pasas por un vía crucis bastante doloroso. El desgaste a nivel humano, emocional, de familia, de pareja, no, llega un momento que piensas, ¿y qué más ahora? ¿Y qué más? ¿Que voy a perder cuántos años más? Pues dura aproximadamente pues unos 2 años y medio, tranquilamente, hasta que sale la sentencia. Lo recurrió la aseguradora, condenaron al hospital, el juez hizo venir a los responsables de la UCI y hizo venir al director general de Vall-d'Hebron, condenaron al hospital, el hospital está condenado y después ahora están con todo el tema de la indemnización y tal. La administración, como cualquier otra entidad o un profesional, etcétera, pues también tiene sus mecanismos de intervención en ese proceso judicial, por tanto tiene sus abogados y ellos en el ejercicio de su función pues deben pensar que lo mejor es dilatar este proceso o hacerlo digamos lo más largo posible por si acaso creen que así benefician sus intereses, ¿no? Esa es una actuación respetable, pero desde mi punto de vista, si una decisión está clara, cuanto antes se tome, muchísimo mejor, y la Administración debería de ser sensible a este caso y por tanto dar las instrucciones, en este caso a los que tengan la responsabilidad de la defensa, para que cuando una cosa está clara pues se agilice lo más posible, o como mínimo que no sea por su intervención que ese proceso se dilata o se dilata en el tiempo más de lo necesario. El problema que existe, sobre todo en la jurisdicción civil, aquí, es que la parte actora, la lesionada, la damnificada, se ve en la necesidad de escudriñar y de investigar todo el proceso sanitario que ha existido desde el primer diagnóstico hasta la aparición final de una secuela, o de varias secuelas, y determinar cuál es el punto de todo el proceso en donde se ha producido una mala praxis. Y eso implica una labor que a veces es ingente, muy dificultosa y sobre todo para la que se encuentran trabas. La traba fundamental es que la entrega de la historia clínica, es decir, la historia clínica, que es documentación que es del paciente, que es tuya, se te niega de forma reiterada, se te entrega de forma incompleta. Cuando tú la reclamas se te hacen firmar documentos cuando la persona que la pide normalmente no tiene conocimientos para determinar si la historia clínica está completa. En muchas ocasiones te exigen que firmes conforme que se te ha entregado completamente. Después, evidentemente hay otra traba, que bueno, que no lo es tal, pero en realidad sí que es los honorarios. Es decir, tú tienes que cobrar pues un trabajo, y además un trabajo ímprobo. Claro, el problema es que muchas veces el perjudicado ha quedado por la propia lesión pues con poca capacidad de trabajar o con ninguna, con lo cual tienes que acostumbrarte a trabajar de una manera altruista, no puede ser, porque si no nos moriríamos de hambre, pero con determinadas condiciones que te dificultan pues seguir el día a día. Es todo un conglomerado contra ese que denuncia. Entonces uno dice, he perdido a mi ser querido, he perdido todo, porque muchísimas familias, ya digo, quedan absolutamente arruinadas y pierden todo. Y me encuentro con la mentira, la falsedad, los documentos falseados. De hecho, mi hijo tenía un consentimiento informado firmado y cuando el consentimiento llegó al juez había una parte grapada que mi hijo no había firmado que ponía lo que le iba a pasar. Quiero decir que esto es lo más natural, lo que está pasando normalmente. Bueno, en el procedimiento, pues claro, cada parte tiene sus herramientas, sus posibilidades. En el procedimiento de reclamación de cantidad por cuestiones médicas,
un arma de la máxima importancia para las dos partes son los dictámenes periciales, esto es básico. El hecho de que hayan despachos de peritos que trabajan exclusivamente para una compañía, pues hombre, no les da demasiada credibilidad. El paciente tiene una inferioridad inicial total, que tiene de acudir a un letrado, tienen que buscar un perito, tienen que tener un coste de pedir un informe pericial. Nosotros aquí, que nosotros analizamos todos los casos que vienen, que nos vienen a nosotros, tenemos un grupo de médicos de expertos. El médico es Zúrich, en los hospitales son Zúrich. Ella tiene el poder a la hora de indemnizar, es decir, ella va a poner todas las trabas para evitar. Si se concentra en manos privadas, ella es la que dirá lo que pago, lo que no pago, los peritos que llevo, lo que no llevo. Porque es un tema económico, es que son primas. La aseguradora no quiere perder dinero, quiere ganar a lo largo del año y ella va por sus primas. Y mientras sea privada, hará todo lo posible para no pagar. Le es igual el sufrimiento, pero es que le es igual a la aseguradora, al abogado, lo siento mucho, por mucho compañero que sea, que está defendiendo lo indefendible. Ellos saben el sufrimiento de esas personas y es igual. Es que lo que vale es el dinero. Cuando yo realizo un informe, hay otro informe pericial contrario que normalmente suele decir lo contrario de lo que digo yo. Entonces, el problema es que los jueces se encuentran con dos personas, con dos informes elaborados por dos personas, con una cualificación similar, y que uno dice blanco y el otro está diciendo negro. Yo me encontraba muy mal, tenía unos dolores que no me dejaban. Si comía me encontraba mal y si no comía también me encontraba muy mal. Fui al hospital de Mollet y me dijeron que esto había que operarlo. Me dijeron, es que usted tiene un cáncer extendido, hay que quedarse aquí, y me tuvieron allí durante 2 meses. Cuando me abrieron, me volvieron a cerrar y yo me desperté y me dijeron, ¿de qué me han operado? Y me dijeron, de nada, unido, me dijeron, hemos tenido que cerrarla y tenemos que mandarla a otro hospital porque esto es muy grave. En el hospital de San Pablo le hacen unos marcadores tumorales, una analítica de sangre con marcadores y le dicen que no tiene cáncer, que no tiene nada. Claro, la señora se piensa que le están mintiendo. Si en un hospital una cirujana te abre y te dice que lo siente mucho, que tienes un cáncer terminal, que te tiene que cerrar rápido y derivar a otro hospital porque te estás muriendo, cuando la señora llega allí y le dicen que no tiene nada, pues no se lo creía, simplemente se pensaba que la familia la estaba protegiendo porque le quedaba poco tiempo de vida. Me parece que estuve 10 años para poder ganar el juicio, no me acuerdo si 8 o 10, porque desde entonces mi mente ya no es la misma, me olvido las cosas, después de aquello pasaron 2 años y no recuerdo nada, fueron nulos. En este caso pues, se puso una demanda vía contenciosa administrativa y aquí la médico fue a juicio. En el juicio me dijo, a palabras, que el cáncer, porque le pregunté cómo es el cáncer, la señora dice así y así, así lo tenía. Digo, ya, pero es que luego va a otro hospital, la derivan y no tiene nada. Ah, pues mira, es que esto pues se curó. La sentencia fue desestimatoria, no nos dieron la razón. Lo que pasa es que luego pusimos un recurso, recurrimos y nos dieron la razón. ¿Cómo puede ser que el juez desestime esto? Cuando la cirujana te está diciendo que vio un tumor así, va a otro hospital, le dicen que no lo tiene y luego realmente no lo tiene. ¿Cómo te pueden desestimar esa demanda? Nos encontramos con que en el juzgado los jueces están tocando un tema que desconocen completamente. Con quien se tendrían que apoyar prácticamente es en el forense, que es el que fiscal y forense son los que un poco ayudan al juez o a la juez a entender ese problema. Bastante tiene un médico con mantenerse al día en una especialidad como para que a un médico forense un día se le pida que emita un informe pericial sobre oftalmología. Al cabo de un tiempo se le pide que emita un informe pericial sobre traumatología. Y otro día va a ser sobre ginecología y obstetricia. Y otro día va a ser sobre medicina interna. Yo pienso que por muy buenos profesionales, y hay excelentes profesionales dentro de los médicos forenses, pienso que se les exige demasiado. Y yo pienso que en un futuro, si queremos mejorar y agilizar el proceso, debería de buscarse otras fórmulas en las que quizás los mismos actores, en un entorno, en un foro diferente, intentaran llegar con un compromiso
a una especie de pacto. Nosotros optamos, o una de las opciones que estamos proponiendo es que existan juzgados especializados en negligencias médicas. Eso es importante. Por ejemplo, violencia doméstica, o sea, ese hecho en sí tiene unos juzgados especiales. Familia tiene unos juzgados especializados. Propugnábamos la posibilidad de que se pudieran crear juzgados especialistas en esa materia, porque entonces el juez sería un juez que estaría acostumbrado a escuchar términos de medicina, porque es muy específico, es muy complicado. Nosotros los jueces no sabemos de medicina, ni tampoco tenemos por qué saber de medicina. Entonces, yo personalmente me encuentro inundado por términos y por situaciones que no conozco ni puedo conocer con mis medios, y aquí es donde entran en juego los dictámenes periciales, que son básicos para poder determinar si existe razón a una de las dos partes o no. O llegas a entenderlo, o al final, como no llegas a entender nada, muchas veces lo más fácil es, bueno, pues desestimo. Y entonces otra de las cosas dices, bueno, cuando desestimo, ¿qué hago? ¿Aplico costas o no? Bueno, una de las cosas importantísimas en esta materia es también si encima, después de aplicarle, después de haber perdido el pleito, la gente tiene que pagar unas costas. Costas que son caras, muy caras. Pero que una administración pública esté cobrando costas, que el Institut Català de la Salut aquí o el Servei Català de la Salut o en el resto de España esté cobrándole costas a los pacientes por ir a reclamar, pero no es la administración, que lo estamos pagando nosotros. ¿Cómo pueden venir luego a reclamar costas otra vez? Si estamos pagando nosotros con nuestros impuestos los servicios de esta gente. Bueno, yo con 31 años pues tenía una almorrana, una hemorroide. Entonces, bueno, fui al ambulatorio porque sangraba y me estuvieron mirando y me dijeron que me tenían que extirpar, que operar. Bueno, pues me prepararon los papeles y un buen día me llamaron del hospital de aquí, de Badalona, y me dijeron que era una cirugía muy sencilla, que era ambulatoria, no necesitaba ingreso y que bueno, me operaban y me iba para casa y ya está. Vine el día de la intervención, me operaron, me dejaron unas horas en observación y bueno, y me mandaron para casa. En principio me dijeron que todo había salido bien. Y bueno, yo al par de días empecé a notar pues, que se me escapaban todas las ventosidades, todas las heces, no controlaba. Y al cabo de unos 6 meses me mandan del otro hospital, de Can Ruti, una carta que tengo visita allí. O sea, mis papeles de golpe de aquí habían desaparecido y se habían ido al otro hospital. Y en el otro hospital empezaron a hacerme pruebas, yo seguía incontinente, cada vez más, no sabía el porqué. Y bueno, y me empezaron a hacer pruebas y me dijeron que no podían hacer nada por mí, que lo único que podían recetarme eran pañales. Yo inicié unos trámites para demandar y pedir responsabilidad y después de 8 años, pues resulta que me volvieron a mutilar en el juzgado, porque en el juzgado lo único que pasó es que dijeron que el 40% de las operaciones de hemorroides que hay en España se quedan incontinentes fecales. O sea que entonces estoy condenada hoy día con una invalidez absoluta, soy pensionista, con una invalidez absoluta y estoy condenada a pagar 16.000 euros de costas. Lo que sucede es que a esta señora se le lesionaron los 2 esfínteres anales al hacer la esfinterotomía y fue imposible reconstruirlo y que ha quedado incontinente. La incontinencia anal es algo que sucede en este tipo de intervenciones, en las esfinterotomías que se hacen, pero se recupera en un porcentaje elevadísimo de casos. El perito contrario dijo que, creo que dijo que había un 40% de casos en que quedaban incontinentes y aportó un artículo y eso fue lo que hizo que el juez dijera que como era un caso habitual y que estaba informado, que efectivamente estaba informado, no había motivo para reclamar. Lo que pasa es que este artículo, leído entero, decía lo mismo que decía yo en mi informe. Claro, la sentencia decía de que todos los pacientes que
que se someten a ese tipo de intervención sufren incontinencia, pues hicimos, a través de la Asociación del Defensor del Paciente, hicimos un comunicado haciendo una alerta médica, para que se hiciera una alerta médica diciendo, oiga, mire, lo dice un perito, lo dice una sentencia, que sepan ustedes que hay que saber esto, ¿no? Que evidentemente no era una alerta médica, lo que pasaba es que ese protocolo que había utilizado el perito no continuaba, se había sesgado. Lo que decía es que pueden sufrir incontinencia en los días siguientes, que se solventa con el paso del tiempo o puede ser reparada. No que todo el que, porque claro, evidentemente, es que además es totalmente un sinsentido. Si tú le dices al paciente que para curar unas hemorroides se va a quedar con incontinencia fecal, pues dice, pues tengo las hemorroides, ¿no? Entonces aquí el juez injustificadamente admite ese protocolo médico aportado que no es real, que no es verdad, que está manipulado, y basa su sentencia, que es una complicación que debe admitir y la paciente debe pechar con las consecuencias. Sin embargo, en otro juzgado, en otro momento, otra persona con las mismas lesiones le dictan una sentencia reconociéndole el derecho a ser indemnizado porque ha habido una negligencia médica. Como médico forense titular de la Administración de Justicia, que he estado muchos años, ahora ya no estoy allí, pues me he encontrado muchas veces en juicios orales que pues los peritos de parte pues aplican sus conocimientos para defenderlo. En cambio nosotros, los médicos forense, éramos más neutrales, ¿no? Pero he de decir que en estos últimos años los peritajes que estamos viendo se adaptan mucho a lo que es la realidad, ¿no? Porque queda muy desmontado el querer hacer una defensa acérrima a un procedimiento concreto. Nosotros no iremos nunca a los juzgados a defender lo indefendible, primer punto. Quiero decir, nosotros buscamos la objetividad. Lo que sí es cierto con respecto a las periciales es que yo no digo que mientan, lo que pasa es que a veces en los informes periciales, cuando elaboras un informe pericial o cuando es un informe pericial de parte, sobre todo el perito que de alguna manera está defendiendo, por decir de alguna manera, el quehacer de un compañero, yo creo que en ocasiones la línea que separa el compañerismo del corporativismo es una línea que a veces no está claramente perfilada. Y esto, quizás en algunas ocasiones, te puedas encontrar con informes periciales contrarios que te resulta difícil de comprender. Es una cosa que me sorprende mucho y desde que estoy en este juzgado me doy cuenta de ello, es que desde luego la medicina será una ciencia absolutamente inexacta, porque ante un mismo hecho que te encuentres con 4 médicos, que los 4 digan lleguen a unas conclusiones absolutamente diferentes, la verdad no deja de ser algo muy, muy sorprendente y una prueba de que o bien la medicina es una ciencia absolutamente inexacta o bien que los peritos dicen lo que les manda decir su cliente, cosa que es más posible que lo segundo. Evidentemente, el que defiende tiene sus peritos para que digan que lo que se ha hecho es correcto. Yo no quiero decir que estén presionados para decir mentiras. No están presionados para mentir. No puedo decir esto, porque si no estaría diciendo que todos cometen un delito, y no creo que los médicos estén cometiendo delitos y estén a sabiendas diciendo lo que es correcto y lo que es incorrecto. Lo que me alarma es que a veces afirman que es correcto cosas que científicamente no lo son. Y entonces debo entender que lo que está sucediendo es que se están haciendo las cosas sin soporte científico. Te encuentras que hay resoluciones que dices, esto no se lo cree nadie, esto no se lo cree nadie. Hay sentencias de las que ves por ahí, algunas de según qué instancias judiciales, de unas y de otras, dices, oiga, que esto no cuadra, pero es que no cuadra. Y dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Alguien con un cierto criterio puede llegar a decir que se han equivocado, dice, pero tanto tampoco, ¿no? Y es muy raro. Y por ejemplo hay muchas veces historias clínicas que dices, joder, llega un momento que hemos tenido que poner procedimientos penales porque no nos da la historia clínica. Esos son comportamientos mafiosos. Dice, pero ¿a usted qué más le da darnos la historia clínica? Si llevo razón o no, ¿qué más le da?
Yo creo que al final el perjudicado, la conciencia que puede tener de una administración de justicia lenta es que toda la administración en general, todo el poder público en general es todo lo mismo, es un gran monstruo con el que es imposible luchar. Es decir, claro, la administración médica me niega determinada información después de haberme causado un mal. No veo que la aseguradora tenga una respuesta rápida, me obliga a ir a la Administración de la Justicia y la Administración de Justicia no responde. Claro, yo creo que al final el perjudicado tiene la sensación de que, no voy a decir de que todo es lo mismo, pero casi, que el sistema en conjunto va mal. Yo creo que también, no voy a decir yo los profesionales médicos, por supuesto que no, pero sí que las entidades médicas y las entidades aseguradoras y por supuesto la administración pública juega ya sabiendo que la administración de justicia irá lenta. Yo creo que si las entidades médicas, aseguradoras, etcétera, tuviesen la sensación de que la respuesta judicial es rápida, seguramente tendrían un comportamiento muy distinto con el paciente y con el perjudicado. No me cabe la menor duda. A mí lo que me gustaría es que todo este movimiento cada vez más emergente y más sensibilizado en relación a la problemática de todas las víctimas de accidentes y negligencias médicas llevara a un acto de reflexión por parte de todas las personas que están implicadas y sobre todo en las que están en el otro lado de las víctimas, que pueden ser pues, los jueces, que pueden ser el resto de la profesión médica, los médicos, las compañías aseguradoras. De que tenemos que dejar un poco de lado el que la defensa de los intereses de las personas que han sido víctimas de accidentes médicos o negligencias constituyen un ataque a la profesión médica, que en definitiva lo que hay que ver es que todo lo que se haga en ese sentido tiene que redundar en beneficio de una mejor prestación sanitaria y que todos vamos a acabar ahí. Todos vamos a tener que requerir una asistencia médica y a lo que vamos es a obtenerla dentro de los parámetros de la mejor calidad posible. Hemos hecho el proyecto de ley y picar a todas las puertas, desde todos los partidos políticos, la hemos presentado a los jueces, la finalidad es el cambio. Y el cambio, pues, a todas partes vamos con el proyecto de ley. Ya te digo, hemos ido a hablar con partidos políticos, a los jueces, periodistas, compañeros, peritos, todo el mundo, para que vea. La finalidad es modificarlo. ¿Dónde? Pues los partidos políticos son los que tienen el poder de poder plantearlo, proponerlo y que se apruebe. Se lo hemos presentado absolutamente a todos, desde hace, ¿yo qué quieres que te diga? 10 años, 12 años. Hubo algunos aquí, cuando hubo un cambio, que nos dijeron, uy, qué bien, cuando lo hemos comentado con compañeros que llevan las defensas, uy, sí, muy bien, esto me parece muy bien, cuando hemos presentado con peritos y tal, oye, esto nos parece muy bien. Claro, nosotros ya lo que nos hemos cansado es de escuchar por parte de todo el mundo es, oye, eso está muy bien, bueno, pues vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo, vamos a cambiar el sistema con esta gente que no tiene derecho a que estas cosas se pasen. Primero, que se haga público que existen las víctimas de los accidentes médicos, que la gente sepa que esto existe, denuncia de esa justicia que es injusta para estas víctimas, una llamada de alerta de que posiblemente se estén dando casos de que no hay una limpieza o no todo eso, o sea, que no se están haciendo las cosas como se deberían y que existe un lobby que es una fuerza que está haciendo mucha presión sobre jueces, peritos, médicos, forenses, y que eso hace que se esté perjudicando a las víctimas, que sean víctimas de la negligencia y después víctimas de la justicia, de la administración de justicia. Una voz de alarma de que ese sistema legal, normativo que existe en este país no protege y no hace nada porque se proteja a estas víctimas, para que después exista esa normativa que lo modifique todo y lo cambie todo. Cuando la economía, cuando los beneficios, cuando los intereses empresariales o de aseguradoras están por encima de las necesidades y de atender realmente a las personas, las cosas no pueden ir nunca bien.
Y en este caso es una obviedad, no hay más que seguir cualquiera de los casos para entender de que en esos corporativismos cerrados, en estas negativas absurdas, hay intereses estrictamente económicos, lo cual es una simplificación lamentable de un dolor, insisto, de unas personas que han visto cómo perdían un ser querido, cómo perdían situaciones de su propia calidad de vida, incluso a veces su vida. No es aceptable. La gran batalla de la lucha por la salud pública y por la sanidad pública es que lo primero son las personas. Sine qua non. Nosotros son considerandos a tener en cuenta, pero en cualquier caso no son la prioridad. Nosotros lo único que estamos pidiendo, oiga, escuchen a las víctimas, ¿eh? El objetivo es escuchen, solamente es eso. Ay, que yo te quisiera ver, a ver si puedes visitarme o que nos reunamos en algún sitio. Yo vivo en Badalona. A mí me encantaría. Un error de esto, ¿cómo se paga? Y con el dinero más grande del mundo, me pagan esto, señor. Ni que me hubiesen dado una casa de oro, yo me hubiera conformado con eso. Prefería tener mis piernas y mis brazos que me dieran dinero, porque esto no tiene valor. No sé cómo va a ser mi vida. Estoy emocionada. No sé cómo va a ser mi vida ahora. Lo pasan muy mal. Yo no quería ir ni a juicio, no quería ir, pero luego piensas, ¿por qué no? Yo no he hecho nada, pero es que hay gente que no puede. Es que psicológicamente te hunden por lo que has pasado, por lo que te han hecho, por cómo te has quedado, y luego volverlo a saber es volverlo a revivirlo todo. Hubo un momento en el... Habían pasado 4 o 5 meses desde que Adri murió, que yo pensé, primero hacerle justicia a mi hijo y después intentar, de alguna manera, llegar al máximo de personas que están en la misma situación que yo y decirles que no se queden paradas, que denuncien, porque si queremos cambiar el tema de estos doctores que no tienen vocación y que les da lo mismo una vida humana, solo hay una forma, y es denunciar, alzar la voz y denunciar.